¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un lugar fascinante, Panamá. Y es que, aunque parezca solo una delgada franja de tierra, su papel en la historia del mundo ha sido, bueno, monumental. Cuando pensamos en Panamá, la idea de un puente es casi inevitable, ¿verdad? Pero ojo, esta conexión es mucho más profunda que solo concreto y acero. Es una historia que se remonta a la geología misma del planeta, una que unió continentes, separó océanos y, por supuesto, conectó a la humanidad de formas inesperadas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que esta estrecha franja de tierra pudo cambiar el mundo para siempre? Esa es la pregunta que nos va a guiar. Vamos a descubrir juntos cómo este pequeño país se convirtió en un verdadero cruce de caminos para toda la humanidad. Y bueno, para entender de verdad la historia de Panamá, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Nuestro primer destino es un evento geológico que, y no exagero, literalmente redefinió el planeta como lo conocemos. Pensemos en el impacto de algo así por un segundo. De repente, surge este puente de tierra que conecta América del Norte y del Sur. Esto desató lo que se conoce como el Gran Intercambio Biótico Americano, una migración masiva de especies. Pero al mismo tiempo, al unir las tierras, separó los océanos, el Pacífico del Atlántico. Esto cambió por completo las corrientes oceánicas y con ellas el clima de todo el planeta. Una locura. Y claro, una historia de esta magnitud merece su propio museo. ¿Y qué museo? El Biomuseo, que además es el único edificio diseñado por el famoso arquitecto Frank Gehry en toda América Latina, se dedica justo a eso, a contar esta historia épica de cómo el surgimiento de Panamá le dio una nueva forma al planeta. Ahora, demos un salto gigantesco en el tiempo. Una vez que la naturaleza creó este puente, la ambición humana no tardó en encontrarle un nuevo propósito. Se convirtió, ni más ni menos, que en la ruta más valiosa y codiciada del Imperio Español. Aquí el punto clave es que Panamá se transformó en el cuello de botella, por donde tenía que pasar toda la riqueza del Nuevo Mundo. Rutas como el Camino de Cruces y el Camino Real eran las venas que conectaban el Pacífico con el Atlántico. Y por ahí, a lomo de mula, cruzaron toneladas y toneladas de oro y plata. Tesoros que hoy nos parecen de leyenda. Y claro, ¿qué pasa cuando hay tanta riqueza acumulada en un solo lugar? Pues que se convierte en un imán para el peligro. Era básicamente una invitación abierta. Y la ruta panameña se volvió el objetivo número uno de los piratas más temidos de la época. Y por supuesto, de las naciones que querían un pedazo de ese pastel. Los españoles, obviamente, no se quedaron de brazos cruzados. Construyeron fuertes impresionantes como el de San Lorenzo para proteger su oro. Pero en 1671, ni las murallas más gruesas pudieron detener al legendario pirata Henry Morgan. Él hizo lo impensable. Atacó por tierra y no solo saqueó, sino que quemó hasta los cimientos la ciudad original de Panamá. Pero la ciudad no murió con ese ataque. Después de la destrucción, se tomó una decisión estratégica: reubicarla en una pequeña península rocosa, mucho más fácil de defender. Esa nueva ciudad, fortificada y rodeada de murallas, es lo que hoy conocemos como el increíble casco antiguo, que además es patrimonio de la humanidad. Sin embargo, la idea de cruzar el istmo de una forma más eficiente, esa idea nunca murió. Siglos más tarde, resurgió con una ambición que cambiaría las reglas del juego para siempre. Y con esto llegamos al capítulo quizás más famoso de toda esta historia: la construcción del Canal de Panamá. Ahora, la construcción del canal fue una saga en sí misma, con dos capítulos muy distintos. Primero, el intento francés. Ellos venían con la moral por las nubes, después de construir el canal de Suez, pero aquí fracasaron. ¿Y de qué manera? Luego llegaron los estadounidenses, y ellos sí lo consiguieron. Y no fue solo por su poder de ingeniería, sino por algo crucial. Lograron controlar las enfermedades, como la malaria y la fiebre amarilla, que estaban matando a los trabajadores por miles. Pero no podemos olvidar que esta maravilla de la ingeniería tuvo un costo humano simplemente devastador. Se calcula que más de 27,000 personas murieron durante todos los años de construcción. Es una cifra tremenda. Un precio altísimo que se pagó para unir al mundo. Y para contrastar esa tragedia, hay una anécdota casi increíble. ¿Saben cuál fue el peaje más bajo que se ha pagado para cruzar el canal? 36 centavos de dólar. Sí, así como lo oyen. Lo pagó un aventurero llamado Richard Halliburton en 1928 que decidió cruzarlo nadando. Le tomó casi 10 días. Pero, ¿cómo funciona exactamente?
Bueno, la genialidad del canal está en su sistema de esclusas. En vez de intentar cavar un túnel gigantesco a nivel del mar, lo que hubiera sido casi imposible, los ingenieros tuvieron una idea brillante: crear un puente de agua. Básicamente, los barcos entran a unas cámaras, las esclusas, que se llenan de agua y los elevan unos 26 metros, hasta el nivel del lago Gatún. Navegan a través del lago, que cruza el continente, y del otro lado, el proceso se invierte para bajarlos de nuevo al nivel del mar. Es simple, pero al mismo tiempo revolucionario. Y parece que la tragedia de su construcción dejó una huella imborrable. Incluso hoy en día circulan historias, leyendas, de trabajadores de mantenimiento que aseguran escuchar gritos y lamentos en los túneles de servicio. Dicen que son los fantasmas de todos los que murieron construyéndolo. Un recordatorio sombrío del enorme sacrificio humano que implicó esta obra. Ok, pero Panamá es muchísimo más que solo su geología o su canal. Ese mismo rol de puente que conectó tierras y océanos también la convirtió en un punto de encuentro increíble para culturas de todo el mundo. La identidad de Panamá hoy es un mosaico cultural fascinante, de verdad. Por un lado están las raíces profundas de sus 7 comunidades indígenas. A eso se le suma la herencia colonial española y, muy importante, las influencias africanas y afroantillanas, de personas que llegaron primero como esclavos y luego como trabajadores para el ferrocarril y el canal. Y esa mezcla sigue viva porque hasta el día de hoy Panamá atrae a gente de todos los rincones del planeta. Y esta riqueza cultural se ve, se toca, en sus artesanías. Por ejemplo, la pollera panameña es simplemente una obra de arte. Hecha a mano con bordados increíblemente complejos, es considerada uno de los trajes típicos más hermosos del mundo. Y por otro lado está el sombrero pintado, tejido a mano con fibras naturales, que es todo un símbolo de orgullo y de la identidad del interior del país. De hecho, está reconocido por la UNESCO. Y hablando de legados, uno de los más poderosos y vibrantes es la cultura Congo, especialmente en la provincia de Colón. A primera vista, sus danzas y rituales pueden parecer una fiesta, y lo son, pero son mucho más que eso. En realidad, son una representación histórica, un teatro viviente de la lucha, la rebelión y la astucia de los esclavos cimarrones contra sus amos españoles. Es un legado de resistencia que sigue muy vivo y también ha sido reconocido por la UNESCO. Entonces, si miramos hacia atrás, vemos un patrón clarísimo. A lo largo de toda su historia, de una forma u otra, Panamá ha cumplido con su destino: ser un puente para el mundo. La evolución es increíblemente clara, ¿no? Empezamos con un puente natural, de tierra. Luego se convirtió en un camino de piedra, para el oro de un imperio. Después llegó el primer ferrocarril transcontinental del mundo. Y finalmente, la obra de ingeniería monumental que es el canal. Las formas del puente fueron cambiando, pero su esencia, su propósito de conectar al mundo, ese nunca cambió. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, y creo que es fascinante. Hoy vivimos en un mundo de conexiones digitales, instantáneas. Todo está a un clic de distancia. Entonces, ¿cuál es el futuro de este puente físico, de este lugar que ha sido un nodo vital para la humanidad por milenios? Nadie tiene la respuesta definitiva, claro, pero lo que sí parece seguro es que el legado de Panamá como el gran conector del mundo, como un puente no solo de tierra y agua, sino también de culturas, ese legado está destinado a perdurar. Ha sido un placer hacer este recorrido por su historia. ¡Hasta la próxima!